Noche de miércoles, noche de 8 columnas. Gracias que nos acompaña. Por cierto, primer miércoles de las fiestas patrias del mes de septiembre. Le agradezco muchísimo que nos siga acompañando, señor gobernador, para intercambiar puntos de vista. Señor gobernador, lo voy a saludar y por supuesto después a nuestros compañeros. Señor gobernador, gracias. Gracias por la oportunidad de platicar de temas relevantes que tienen que ver con Veracruz. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Muy bien. Muchas gracias, señor gobernador. Saludo a Rosana Luna, que andas por Las Vegas. Rosana, ¿cómo estás? Pues viendo en qué me gasto los dólares que me sobran y desde luego pues lista para pasar acá a las fiestas patrias. Pero un placer poder saludar al gobernador desde luego en primer lugar y desde luego Ramsés. Mario, muchísimas gracias por permitirme acompañarlos otra vez. Muchísimas gracias, Rosana. Mario Lozano, andas en Islas Caimán. ¿Cómo estás? Vigilando la lana, querido Ramsés. Buenas noches, señor gobernador. Buenas noches, Rox. Buenas noches, Ramsés. Muchas gracias, Mario. Señor gobernador, muchísimas gracias. Gracias por intercambiar puntos de vista con los veracruzanos. Hay temas relevantes, las fiestas patrias, por supuesto la pandemia que ya va en descenso. Sin embargo, Veracruz, sobre todo Jalapa, ya estamos en la segunda ciudad con más contagios. Habrá muchos temas que platicar y que analizar. Señor gobernador, ¿cómo vio usted esto que se llevó a cabo con la restricción de movilidad? Dio resultados, sin embargo, Jalapa estamos en segundo lugar en contagios de coronavirus. ¿Cómo va el asunto con el coronavirus, señor gobernador? Bastante bien, solo no debemos confiarnos. Pasamos del color rojo al color naranja y ahora al color amarillo. Esta primera quincena de septiembre estaremos en amarillo a nivel estatal. Sin embargo, la autoridad sanitaria nos ha insistido en que estemos muy pendientes de lo que está pasando en cada municipio. No es la misma situación en cada municipio. Hay municipios que ya están en amarillo, en naranja, pero hay municipios que todavía están en rojo y esto es un riesgo máximo. Quiere decir que los contagios no han parado, que están en crecimiento en varios de estos municipios y que podrían seguir causando la ocupación hospitalaria, lo cual vendría a sacrificar los esfuerzos de incluso municipios aledaños que podrían estar teniendo ya mejores números en los contagios activos. Creo que los esfuerzos deben seguirse, debemos tener muy en claro que no es lo mismo la situación de un municipio en rojo que a un municipio que está en naranja. El día de hoy sesionamos el Comité Técnico de Salud junto con una comisión del Consejo de Economía, recién instalado hace poco, con la finalidad de determinar las actividades que podrían venirse abriendo de manera ordenada y vimos que teníamos que ser más estrictos en cuanto a qué actividades deben irse abriendo, en qué porcentaje deben estar abiertas los aforos y también las medidas sanitarias restrictivas para evitar que en los comercios se conviertan en focos de infección. Ese es un esfuerzo de todos, espero y podamos transitar del amarillo al verde, pero para esto es necesario que un gran número de municipios se convierta en amarillo y los rojos pues no nos estén empujando hacia condiciones más restrictivas. Creo que se ha hecho buen trabajo, la sociedad, las autoridades sanitarias, las medidas que se tomaron tuvieron su efecto, pero si no cuidamos el color en que está cada municipio, podemos regresar otra vez al naranja sin siquiera haber llegado al verde. Señor gobernador, Poza Rica, Coatza, Jalapa, entre otros, bueno, Veracruz, Puerto, ni qué decirlo, pues siguen en rojo. ¿Qué nos está fallando allí? Sí. ¿Qué más podemos hacer las y los veracruzanos por apoyar los esfuerzos? Pues les doy un ejemplo, por ejemplo, Poza Rica, tenemos los casos de transporte, que son tanto foráneos como semiurbanos. Pues la población, las personas que los operan, no son tan restrictivas consigo mismas
no utilizan cubrebocas, por ejemplo. Ahí recordemos que en el transporte tenemos una restricción importante, que vaya menos de la mitad o la mitad de la capacidad que tiene cada transporte público, que por ser una parte confinada donde difícilmente vas a guardar los 2 metros o el 1,5 metros de distancia, pues se use bien el cubrebocas, que existe el lavado de manos, que el propio chofer le exija a la población que solamente hasta cierto número de pasajeros puede subirse. Si no hacemos eso, pues tenemos los números que se tienen en Poza Rica. Lamentablemente allá hay un hospital que todavía tiene el color rojo en ocupación hospitalaria. Hay otros que están en amarillo, pero mientras ese esté en rojo, pues estará forzando a que el semáforo del municipio esté en rojo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que la población atienda estas circunstancias, que si un taxi no está cumpliendo con las medidas sanitarias, que no se suba. Si un comercio no está cumpliendo con las medidas sanitarias, que no compre ahí. Si una zona ve mucha conglomeración de gente, que no se acerque, que evite esas zonas. La misma sociedad nos podemos poner de acuerdo a fin de que aquellos que lo están viendo otra vez de manera muy relajada, pues no echen a perder el trabajo de todos, como nosotros mismos, digamos, sancionándolos con no asistir, con no ir a donde están abriendo de manera indebida y nosotros tomar nuestras propias acciones. Ese sería el exhorto. Otro, por ejemplo, si alguna autoridad municipal pues toma su rumbo por donde él quiere, bueno, pues que la sociedad tome conciencia de que pues él que se vaya por donde él quiere y la sociedad atienda el semáforo, las restricciones que tiene el semáforo, para que así no nos pase que otra vez se vuelva a disparar. Por fortuna son los menos, ojalá se logre entender esto, que hemos avanzado gracias a que la gran mayoría entendió lo que había que hacer y se puso las pilas. Si ahora que estamos regresando a la nueva normalidad, todos nos ponemos las pilas siguiendo estrictamente las restricciones del color que tiene cada municipio, vamos a salir adelante. De lo contrario, pues vamos a seguir regresando y el problema pues es que estamos hablando de contagios de personas que podrían poner en riesgo su vida. Y yo creo que ya todos nos enteramos pues que sí es cierto, que es riesgoso, que puede uno perder la vida porque ya falleció algún familiar, algún amigo, algún conocido cercano a uno, y incluso lamentablemente en estas circunstancias ni se pudo despedir como se debe, con el cariño que se debe a esta persona que haya fallecido por coronavirus, por la misma situación pandémica que estamos viviendo y las restricciones sanitarias al respecto. Creo que no hay que repetir la historia, aprendamos de nuestros errores y salgamos adelante. Estamos publicando diariamente los colores de cada municipio y cómo van cambiando. Si lo logramos, si somos ordenados, si nos autorrestringimos, vamos a salir adelante. Señor gobernador, algunos municipios, y cito como ejemplo Orizaba, después de conocer que el semáforo epidemiológico cambió a amarillo, tomaron la decisión de anunciar que a partir de esta semana se reactivarían ya todas las actividades, tanto en los sitios públicos como en el comercio. Entonces le pregunto, ¿este tipo de decisiones será de cada municipio? Y en este sentido, si el gobierno del estado cambió pues alguna de las medidas precisamente para la reactivación económica sumadas a las que ya se encuentran, ¿las se modificaron o se mantienen exactamente las mismas? Se mantienen. Lo que sucede es que hay que saber actuar cuando el estado está en amarillo, pero un municipio está en otro color. Para eso vamos a sesionar en el Consejo Estatal de Salud, en el COESA, a fin de que a través de este consejo se determine exactamente las actividades y los porcentajes de aforo que deben mantener. Y con eso pues ya no quede dudas. Vienen nuevos colores en el sentido de que municipios van a estar en amarillo, entre naranja, amarillo, quizá alguno verde, y entonces tenemos que saber exactamente
cómo pasar del naranja al amarillo, es decir, qué cambia. De cada actividad que se hace en el municipio, qué es lo que cambia. Ya hay, por ejemplo, en el color naranja, aperturas al 25% que no se tenían antes. Hay aperturas al 50% en el color amarillo que antes no se tenían previstas. ¿Por qué? Porque pues, estábamos en la cúspide del color rojo, no tenía mucho caso ir definiendo los colores verdes o los colores amarillos en cada municipio que sí y que no puedes hacer. Lo que sí es cierto es que el coronavirus no se ha ido. La población debe estar consciente, el coronavirus sigue afuera, que si sales corres riesgo, que no es lo mismo regresar a la nueva normalidad que olvidarse del coronavirus y salir como uno quiera. Eso es muy importante. Aquí en Jalapa el semáforo es rojo. Aquí en Jalapa, si tú sales, tienes que tomar tus medidas, ¿sí? Si te vas a subir al transporte público, usar el cubrebocas. Usar bien el cubrebocas, buscar los transportes públicos, sea la modalidad de taxi o sea el urbano, que vaya al 50% y si no, no subirse, que tenga las medidas sanitarias al interior, es decir, ocupados los asientos, uno sí, uno no, en fin, ya tenemos que estar muy conscientes como sociedad que en los municipios de color rojo tenemos alta restricción independientemente que en el estado estemos en amarillo. Eso es lo que tenemos que lograr entender. Y que tenemos que nosotros mismos sancionar con nuestra asistencia, uso o adquisición de algún servicio o no, si ese comercio no está cumpliendo esas restricciones. ¿Para qué? Para no poner en riesgo a los demás, a uno mismo. Y de esa manera vamos todos orientando a ir cumpliendo de manera más estricta la semaforización. Recuerden que el mecanismo de semaforización pues es el camino idóneo para regresar pronto a la nueva normalidad y empezar la reactivación económica lo más pronto posible. Es clave eso. ¿Por qué Jalapa está en rojo? Jalapa está en rojo porque empezó más de 2 meses tarde su crecimiento. O sea, tuvo un crecimiento muy lento al inicio, muy lento. ¿Qué quiere decir eso? Que eran pocos casos y esos casos se fueron apagando, ¿sí? Conforme pasó el tiempo, la gente se fue curando y no contaminaron a más, no contagiaron a más personas. Y ese control pues sirvió bastante bien para que la curva se aplanara bastante bien. Ahora, en la curva de casos positivos activos, vemos a Jalapa creciendo, todavía no alcanza la cúspide y por lo tanto todos los capitalinos, todos los citadinos de esta hermosa ciudad de Las Flores, tenemos que estar conscientes de que estamos en semáforo rojo aquí en Jalapa. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con salas de entretenimiento, actividades de entretenimiento deben estar cerradas, solamente las actividades esenciales, solo las actividades esenciales deben estar operando. El gobierno estatal, el gobierno municipal, estamos haciendo lo nuestro. Por ejemplo, no hemos reactivado muchas de nuestras actividades. Aquí está en Jalapa, pues las instituciones, las dependencias del Estado, y están trabajando con menos de la mitad del personal. El municipio está trabajando con menos de su personal. Hay áreas que están trabajando con el 10% de su personal en el municipio. Ese sacrificio, porque finalmente es un sacrificio de atención, ¿no? O sea, la población está siendo comprensiva de que hay algunas cosas que todavía no puede tramitar ante el municipio o ante el Estado. ¿Por qué? Porque el personal está en sus casas resguardado debido a que estamos en semáforo rojo. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que saber valorarlo. Quisiéramos ya estar trabajando en el gobierno, en nuestros gobiernos, con todo el personal al 100 y atendiendo lo que debemos atender de todas las actividades, pero ahorita tenemos nosotros que restringirnos y atender solamente las actividades esenciales. Y esto es lo que nos debe hacer entender. Hay municipios que ya están pasando
de su cúspide al descenso. ¿Quiénes los han manejado muy bien? Por ejemplo, la sociedad en Coatzacoalcos. La sociedad en Coatzacoalcos aprendió bastante bien, tuvieron su cúspide, estoy hablando de la gráfica de casos activos positivos, que tuvieron su cúspide, empezaron a descender, no se supo comprender ese descenso, cómo mantenerlo, salieron todos otra vez a sus actividades, se volvió a disparar y ahora vuelve a descender y entonces ahora sí la gente como que entendió, tenemos que ir con una nueva normalidad, con una apertura paulatina, etcétera, y entonces ya el descenso se hizo consistente. Por eso pasaron a naranja, Coatzacoalcos pasó a naranja. Ahí se entendió lo que había que hacer. En Poza Rica hubo unos sectores que no lo entendieron, que incluso hasta protestaron para que se les permitiera. Y yo entiendo la desesperación de algunos sectores económicos, pero tenemos que comprender que si ahorita no nos restringimos, entonces nunca vamos a parar. Y esto se va a hacer un ir y venir entre naranja y rojo, que nunca va a permitir abrir otras actividades que están esperando. Y creo que eso es lo que debemos saber transmitir a las demás personas. Alguien podría decir, bueno, pero es que allá están en amarillo y ya están abriendo hasta los cines. Sí, pero están en amarillo, por eso ellos ya están en otra situación. Acá estamos en rojo. ¿No? Sí. Veracruz Puerto está en rojo, Boca del Río está en naranja. Boca del Río ya pueden hacer un programa de aperturas al 50% en algunas actividades estratégicas. ¿Sí? Las esenciales siempre se deben mantener, pero ya ellos ya pasaron a que algunas actividades estratégicas, sobre todo económicas, pues puedan empezar a abrir ya al 25%, restaurantes ya al 50% en Boca del Río. ¿Pero por qué? Porque están en naranja. Y el alcalde hizo un esfuerzo importante, se apegó a los decretos que sacamos se apegó, y ahí está el resultado. Veracruz no se apega, Puerto no se apega, ahí está el resultado, sigue en rojo. Están aperturando, pero la población tiene que estar consciente de que eso es ponerlos más en riesgo, de que están poniendo en riesgo a la población. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Que al rato van a empezar otra vez los contagios más rápidos, va a empezar a saturarse y entonces, pues obviamente va a haber decesos, porque recuerden que el porcentaje pues es entre el 10-6% de decesos por cada, por los que se alcanzan a contagiar de coronavirus, de los casos positivos. Lamentablemente fallecen y no tenemos la vacuna ni tenemos un tratamiento efectivo para rescatarlos. Entonces, por lo tanto, sí es muy importante que se apeguen al color del municipio. Como lo decía yo, si la autoridad municipal se desentiende, que la sociedad no. Que la sociedad sepa actuar de manera consciente y diga, yo apoyo, y que seamos conscientes, porque eso nos va a ir llevando a una sociedad ordenada, que en casos como este los vamos a saber afrontar de inmediato y ya no tengan una repercusión, pues lamentablemente. Hay que ser muy conscientes, señor gobernador, y también muy puntuales a decir, hace un par de noches, y digo, fue un pronóstico, esto es un pronóstico, esto puede cambiar. Lo que dijo el subsecretario López-Gatell de que en la primera quincena de octubre, o quizá todo el mes de octubre, quizá el país ya estuviera en semáforo verde. Insisto, es un pronóstico para ya regresar a la actividad esencial y quizá regresar a clases presenciales, pero insisto, esto puede ser un pronóstico que se dijo hace un par de días y que puede cambiar, depende de cómo se mueva la población, señor gobernador. Por eso hay que ser muy puntuales en este rubro. Señor gobernador, ¿cuál es la lectura del segundo informe del mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y sabemos que va a haber una recesión fuerte y creo que también pega aquí a Veracruz. Pues mira, como nunca, un presidente en 2 años ha cumplido el 96% de sus propósitos de transformación, de lo que se conoció como los compromisos de campaña. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya cumplió 96 de estos compromisos en los 2 años de gobierno que lleva. Ya tan solo eso ya es de aplaudirse, de reconocerse. Pero todavía más
qué tipo de medidas fueron las que ya cumplió el presidente. Acierta mucho esto, que en el peor momento de la crisis económica y sanitaria de un país, por fortuna tuvimos el mejor gobierno. Y lo digo consciente porque aquí en Veracruz, por fortuna, tuvimos un circulante de más de 13,000 millones de pesos en un momento crítico. Y eso permitió que el consumo no cayera. E incluso dio un dato importante, me parece que fue hoy en la mañanera, en la que señalaba que los centros comerciales, los supermercados, ¿sí?, las cadenas de súperes que todos conocemos, incrementaron sus ventas un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente tuvo poder adquisitivo para comprar satisfactores primarios, el alimento, ¿sí?, lo básico que llevas a tu hogar. Sí, es una situación mundial, es una crisis económica, se perdieron empleos, pero no fue devastador. Sí, tenemos que recuperarnos rápido, pero tenemos las bases para hacerlo. Y creo que el presidente fue hasta un poco con humildad, presentó su informe, pero la verdad es que es un gran trabajo, un gran trabajo. Es un presidente que no se ha ido al extranjero a pasear en un avión, en un superavión. Es un presidente que ha viajado por aviones comerciales, que ha estado en contacto con su gente, que si no fuera por el coronavirus seguiría este ritmo de trabajo en el que visita pueblos, ciudades, obras que está realizando, los grandes proyectos que se están llevando a cabo. Es increíble el gran avance que se lleva en Dos Bocas, una refinería que en la época del Calderón fue prometida y fue hasta cacaraqueada, que sí iba a estar en Hidalgo y que ya tenían el terreno y no hicieron ni la barda. Sí. Hoy lo que lleva Rocío Nale en Tabasco, en Dos Bocas, se puede ver los videos, ¿sí?, y podemos ver la consecuencia económica de ese gran acierto. Tabasco es de los estados que más creció económicamente por esa gran inversión que tienen de ese gran proyecto. Nosotros queremos acelerar acá en Veracruz el proyecto del Istmo de Tehuantepec y estamos empeñados en eso y estamos trabajando en eso con el gobernador de Oaxaca, porque sabemos que si eso se logra, sí, vamos a salir rápido de la crisis. Y es un proyecto del presidente y nosotros ayudando. Por eso creo que, insisto, el informe bastante bien el presidente, dando también un mensaje político importante de combate a la corrupción. Es cierto, no hemos acabado con ese pulpo, con todos los tentáculos de ese pulpo, pero al menos ya la cabeza y gran parte de la estructura hasta arriba ya se empezó a limpiar la corrupción. Nosotros estamos aquí en Veracruz en el mismo sentido. Con el ejemplo del presidente, pues nosotros también estamos haciendo austeridad, combate a la corrupción. Y eso nos da recursos que en momentos críticos como este, pues nos permiten sobrellevar las cosas. Creo que sería mi perspectiva del informe del presidente. Señor, evidentemente el presidente también anunció más austeridad para el 2021, va a ajustar dependencias del gobierno federal. Aquí el secretario de Finanzas, Lima Franco, ya dijo que podría haber un recorte del 3% del presupuesto de Veracruz. ¿Qué es lo que tiene usted perfilado como ajuste de gasto corriente para el próximo año? Sí, lo puedo decir. Ya fusionamos dos subsecretarías de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. La Subsecretaría de Comunicaciones con la Secretaría de Infraestructura se hizo una sola, sí, y ya se nombró incluso a lo que ahora es el Subsecretario de Infraestructura y Telecomunicaciones. Se fusionaron. Esto a partir de una revisión, porque ambas subsecretarías hacen obra pública y los directores de, por ejemplo, de proyectos,
se auxiliaban entre ellos cuando queríamos sacar los trabajos rápido y dijimos, bueno, pues que estén en una misma directriz y por lo tanto fusionamos las dos subsecretarías, la de telecomunicaciones con la de comunicaciones, perdón, la Secretaría de Comunicaciones con la Secretaría de Infraestructura. Sí, creo que esa fusión pues nos va a traer ahorros. También quiero decirles que he decidido posponer, ¿sí?, la creación de la Secretaría del Mar, que este año se tendría que concretar, que este año debería haber iniciado, que era una secretaría que iba a unir lo que tiene SEDECOP, la Secretaría de Desarrollo Económico y Puertos, la parte portuaria iba a pasar a la Secretaría de Mar, junto con la Dirección de Pesca que tiene SEDARPA. Esto todo se iba a unir en una Secretaría de Mar, pero consideramos que pues, eso implicaría un gasto adicional. La idea era no generarlo, pero lo mejor será porque hay que buscar una sede diferente, etcétera. Quizá en gasto corriente no aumentábamos mucho, pero sí en cuestiones de infraestructura, buscar otra sede, tan solo eso ya pudiera generar un gasto, entonces decidimos ya aplazarlo, entonces no va a estar la Secretaría de Mar. También pospusimos la creación de la Secretaría de Cultura, el IBEC iba a subir a nivel Secretaría de Cultura, entonces eso también lo vamos a aplazar. Vamos a ver cuánto, esperamos que nada más sea un año más. En el cuarto año volvemos a retomar las ideas, dependiendo de económicamente cuánto hayamos sacado adelante, hayamos subido. Y hasta el momento serían las únicas, porque salud, no suspendemos nada en salud, o sea, al contrario, es redoblar esfuerzos en salud. Infraestructura educativa, tampoco es seguir apostándole a eso, educación no, ninguna de las otras áreas. Señor gobernador, otro de los temas que toca hoy el presidente, desde luego, es la seguridad, y aunque en este programa ya se han tocado estos temas, pero quisiera preguntarle, ¿las metas están cumplidas? Cuando el presidente en su momento, en su campaña, prometió que prácticamente se iba a acabar con ese grave problema que permea en el país, pero hoy, ¿cómo es su percepción y los logros alcanzados en el tema? Lo primero es la coordinación de todas las fuerzas tras un objetivo, el disminuir el nivel de delitos de alto impacto, coordinarnos perfectamente para que nada de estos delitos queden impunes, y creo que eso se ha logrado. Y a partir de que aquí en Veracruz se cambia la administración de la Fiscalía General del Estado, se obtienen mayores resultados. Y vamos a alcanzar el objetivo de disminuir drásticamente este tipo de delitos. Tenemos metas a mediano y largo plazo porque nosotros no nos planteamos igual la estrategia de seguridad que los gobiernos anteriores, que nada más lo querían reducir a un tema de más policías y cárceles y que el sistema judicial operara de lo mejor. No solamente eso, también es una cuestión de justicia social. Es decir, causar bienestar en la población, ¿sí?, de tal manera que ese bienestar económico, social de la población fueran disminuyendo por sí mismos los números de delitos, ¿sí?, que bajaran los delitos de robo, que bajaran los delitos de alto impacto y que fuera consecuencia de un bienestar general. Por eso el empeño de ambos gobiernos, el federal y el estatal, de hacerle llegar de manera directa los beneficios de gobierno a la población, para que se tenga un mejor nivel de vida, y esto pues obviamente implique una mejor seguridad a partir del bienestar de la sociedad. No es sencillo, es un tema complejo y es una estrategia poco ortodoxa, pero que incluso podemos observarlo en otros países. ¿Sí? Cuando hay mejores condiciones de vida, hay menos delitos. Señor gobernador, en la federación también el presidente ha propuesto que el pueblo, por medio de una consulta popular, se investigue a los expresidentes. ¿Se está viendo la posibilidad de que en Veracruz también pudiera surgir que se investigara a exgobernadores? Ya están siendo investigados porque hay carpetas abiertas. Que hayan estado ahí por mucho tiempo,
no implica que se hayan cerrado, son de las cosas que, entrevistándome con el fiscal general de la República, vimos que se mantenían abiertas varias carpetas contra algunos exgobernadores y que siguen su proceso de investigación hasta que lleguen a su conclusión. En el caso de los expresidentes es diferente, porque recuerden que los expresidentes tienen fuero. Y es una de las cosas que el presidente de la República hoy quiere acabar. Entonces necesitamos darle celeridad. Entonces es la gran diferencia entre juzgar a gobernadores y juzgar a un expresidente. Para el expresidente sí se requiere un procedimiento mayor, para un gobernador no. Un gobernador que ha infringido la ley, hay los mecanismos y se ha hecho. Al grado de que hay exgobernadores que han sido juzgados. Señor, esta tarde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó quitar el fuero presidencial. ¿Qué opinión le merece? Pues precisamente de lo que hablábamos, y concluyo. Por ejemplo, para ese tipo de procedimientos donde se pretende enjuiciar a un expresidente, si no son los mismos que un gobernador. Por ejemplo, acá no se requiere consultar si se juzga a un gobernador o no. ¿Sí? Está bien tipificado los delitos en que puede incurrir un gobernante que a su término de su periodo sexenal se le puede llevar a juzgar. Son tardados, eso sí, son muy tardados, pero está el camino judicial. En cambio, para el caso del presidente, pues es nuevo. Antes no se les podía juzgar, ahora todavía habría que, una vez decretada lo que se aprueba en las cámaras, recuerden que existe otros procedimientos que hay que ir definiendo, ¿sí? A fin de que quede bien tipificado qué delitos sí, qué delitos no. ¿Sí? Pueden hacer, provocar un juicio a un presidente, y también tener muy presente que no todos los delitos son juzgados y penalizados y con cárcel. Esa es otra parte. No olvidemos que la corrupción es un delito grave a partir de que este gobierno sí hizo todo porque así se tipificara como un delito penal grave. Y pues antes no estaba así. Entonces se va a entrar en una discusión, es lo que yo preveo, de cómo poder aplicar eso hacia atrás. Okay. ¿No? Entonces, por eso yo creo que los procedimientos requieren otras cosas, como por ejemplo que opine el pueblo, ¿no? Una consulta formal para que se exprese el pueblo. Y también se quite algo que dijo el presidente, se quite esto de las venganzas políticas que pudiera haber, ¿sí? Al tratar de juzgar a tu antecesor, ¿no? Yo creo que en esos casos aplica bastante bien todos estos procedimientos que se van a llevar a cabo. En el caso del presidente. Señor gobernador, hoy llegó al Congreso local esta iniciativa suya para que los niños que asisten a estos centros de atención infantil estén más vigilados, más cuidados. ¿Nos podría platicar un poco de esta iniciativa que hizo llegar hoy a los diputados? Bueno, vamos a esperar a que se discuta y que pase el proceso de presentación ante comisiones, para que ya podamos ser más específicos. La protección a la niñez pues es uno de los objetivos nuestros, entonces vamos a esperar. Me gustaría ser más cauto hasta que ya la comisión exprese su opinión al menos, y entonces ya sepamos que lleva un camino certero. Señor gobernador, hablando con la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, hay 125,000 trabajadores de la educación que están asegurados, pero hay algo adicional. Se está hablando de un seguro institucional para ver personas que han muerto por el COVID-19, una figura que no se había contemplado, ¿no? Bueno, hay varias iniciativas, incluso ya hay una dependencia que logró un seguro de este tipo, y recordemos que el seguro
de los maestros, que puede ser otorgado bajo varios esquemas, contemplan cualquier tipo de fallecimiento. Cualquier tipo, incluyendo obviamente por enfermedades. Entonces, el problema que teníamos es que en uno de estos esquemas no se pagaban. Por ejemplo, hay un seguro magisterial que cubre otras cosas y que se dejó un rezago enorme, o sea, fueron derechos ganados por el personal asegurado y no se les cubrió esos derechos. Algunos fallecieron y otros concluyeron su periodo laboral y no se les retribuyeron. Se está haciendo un gran esfuerzo por ahora hacerlo. También hubo algunos fraudes que se hicieron en esas horas, lo estamos recomponiendo todo. Entonces, estamos tratando de buscar las mejores condiciones laborales y la protección de nuestros trabajadores y sobre todo en la educación. Pensando a futuro, incluso en el futuro inmediato, ¿no? Es un esfuerzo nada sencillo, pero por fortuna pues hay varios esquemas para atenderlo, dependiendo también pues obviamente del nivel no académico, el nivel laboral que se tenga contratado al personal, dependiendo de la antigüedad, etcétera, varios factores. Podríamos intentar ir cubriendo más cosas para los trabajadores. Señor gobernador. Dependerá, desde luego, de la petición del trabajador. Surge de la petición del trabajador porque significa pues un pequeño descuento del maestro. Todo seguro lo tienes que ir pagando, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a aplicar nada que el maestro no nos dé esa autorización. No autorice porque es personal. Gobernador, en otro tema, estamos en la antesala del proceso electoral 2021, tanto federal como estatal. ¿Alguno de sus colaboradores le han externado su inquietud por participar en alguno de los cargos que estarán en disputa? No, pero yo sí les pedí que el compromiso adquirido es de 6 años. Es decir, ningún secretario, subsecretario, director general para arriba podrá irse de campaña. Todos tendrán que estar trabajando. Les pedí que ninguno me fuera a pedir licencia o renuncia a su cargo porque se iba a ir de candidato. Que el compromiso es de 6 años, que tenemos que sacar este gran compromiso y pues no les voy a aceptar su renuncia si es para irse de candidatos. Entonces está garantizado que ningún secretario se irá de candidato o que va a presentar su renuncia para irse de candidato, ningún subsecretario y ningún director general. Eso cambia toda la jugada, ¿no? Para más de 2, toda la baraja. ¿No? Es que eso se hacía antes, venían a ocupar un cargo para ganar presencia estatal, un lugar en los medios, hacerse más populares y después renunciar a ese cargo y se iban a otro y se iban saltando. No, aquí tendrán que concluir los 6 años, es un compromiso porque nosotros somos diferentes. Nosotros sí asumimos nuestros compromisos, nuestras responsabilidades con la sociedad que nos eligió y tenemos que responder y que nos evalúen mejor después de los 6 años, ya que nos valoren. Pero nadie de estos niveles que he mencionado se va a ir Pero de si algún candidato. secretario está bajando la energía, ¿no lo va usted a cambiar? Pues sí, pero no se va de candidato. No vaya a ser que se quieran autoenfermar para decir... Por ejemplo, si Víctor Hugo Cisneros, es una hipótesis, es una imagínate, hipótesis. uno empieza a disminuir la velocidad para después decir, no, pues ya que me corra. No renuncio porque él me corra y pues ya me voy de candidato. Es un ejemplo, es un ejemplo. Claro, yo Sí. tengo que respetar los derechos políticos de todos los ciudadanos y los secretarios, subsecretarios son ciudadanos, pero aquí adquirimos un compromiso. Y sí voy a señalar si un secretario renuncia para irse candidato
lo voy a señalar de tal manera que... Es un ejemplo. No, miren, yo le tengo mucha confianza a los secretarios y las secretarias porque ninguno me lo ha manifestado, ni ninguno ha tenido interés. Están en lo suyo. Ninguno. O sea, estamos tan metidos en sacar el compromiso, en sacar adelante a lo que nos comprometimos, que en ninguno cruza esa idea. Yo en una reunión se los comenté, les dije que no iba a aceptar renuncias de nadie si se iban de candidatos y les pedía que no lo hicieran. Si cruzaba por su mente, ya no. Que se lo transmitieran a sus subsecretarios y que se lo expresaran a sus directores generales. Oiga, ahorita- señor, hoy conocimos de la renuncia de ahora ya ex titular de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Le pregunto si al asumir la titularidad un marino cambian las estrategias, porque desde luego ahora que se están ampliando los puertos tanto de Veracruz como de Coatzacoalcos, que se prevé mayor entrada ahora de mercancía, en fin, que haya mayores y mejores funciones, ¿cambia en esto ahora la titularidad de la PIBER? Sí, para mejor, pero no porque se hayan hecho las cosas mal antes, sino que el presidente desea y mandó un mensaje muy importante a todas aquellas bandas delictivas que están tratando de meter a través de los puertos, del control de los puertos, el tráfico de estupefacientes y otras cosas que se hacen por ahí, para tener una misma directriz entre aduanas y puertos, que están ahí, en los puertos marítimos, ¿sí? Y con también un objetivo, mejorar la recaudación, ¿sí? Es una cuestión federal y obviamente pues se combinan entonces dos cosas. El incrementar la recaudación tiene que ver con un tema de seguridad. ¿Qué mejor que un almirante preparado que conoce de ambas cosas, ¿no? Y yo creo que el presidente ha de haber tenido eso en mente para tomar esta decisión. O sea, no se deja a un lado a quien estaba antes ahí por una cuestión de corrupción, al menos no es así. Aquí en el puerto de Veracruz llega a la PIBER un almirante que estuvo aquí en la zona naval, en la región naval, perdón, como comandante de la región naval, el almirante Rommel Ledesma, Avaroa, es alguien que estuvo ahí en la comandancia, conoce bastante bien el puerto marítimo, conoce bastante bien pues la región naval, pues es marino, sí, pero además el nivel de preparación que tiene es excelente y además la coordinación que existió cuando él era comandante de la región naval con las fuerzas federales y el gobierno estatal fue excelente, excelente. Entonces creemos que eso va a dar mayor coordinación para el asunto de seguridad, ¿sí? Que en un puerto se le debe ofrecer a quienes laboran ahí para que acaben con las pequeñas bandas delictivas que están tras las mercancías que arriban a un puerto y los servicios que se dan dentro de un puerto. Eso es lo que ahora marca esta nueva decisión tomada por el presidente de la República al hacer llegar almirantes a los puertos principales del país. Y lo veo bastante acertado y sobre todo, más acertado aún, el que acá haya enviado al almirante Rommel Ledesma, porque es alguien que conocemos bastante bien, que conocemos de sus cartas credenciales, de honestidad, de eficiencia, de mucha rectitud y mucha disciplina. Bueno, pues ustedes saben, es de la Marina. Claro. Es un almirante, pues es el máximo grado dentro de la Marina y bastante operativo, lo conozco ya de más cerca al almirante y creo que fue un acierto muy bueno, se van a notar. Algo que hoy se hizo cuando se le dio la toma de protesta, estuve en la sesión de la APIVER, donde se le da el nombramiento, es
que hay una tarea que el presidente les encargó, que es que los puertos también den beneficios a la población. Al incrementar su recaudación, pues obviamente incrementan los ingresos del gobierno para hacer mayor obra, mayores beneficios, que de los servicios que ahí se prestan, de lo que se concesiona ahí, de lo que se está, de los contratos que ahí se dan, de los convenios que se hagan, pues haya un mejor beneficio para el pueblo. Claro. Y pues eso se tiene que regular a través de la concesión que se otorgó. Entonces se tendrá que revisar para que el ingreso al Estado mexicano sea mayor. Y pues de eso pues nos toca también al pueblo de Veracruz. Señor gobernador, ya, mire, se me está acabando el 20, pero... Les doy el dato. Según Sí. yo les doy el dato, nada más para que tengan, ya traté de indagar, a la federación le tocaban solo el 8% de los montos que ahí se manejaban, como derechos, cobro de derechos Portuarios. y de servicios en la API, Perfecto. en la API Ver. Sí, solo el 8%. Así es. O sea, el Ajá. 92% sí, eran para las ganancias de los concesionarios. Entonces, pues era una cuestión particular, realmente. Y es un bien de la nación. Yo creo que se debe replantear esa concesión o buscar las formas más eficientes para que reditúe en mayor cantidad los cobros que se hacen en una administración. Señor portuaria. gobernador, ya ve que se me está acabando el 20, pero sí me gustaría preguntarle, ¿le hicieron caso a los senadores en torno a lo que usted había pedido en que la Organización de las Naciones Unidas pues tuviera facultad en el caso de la desaparición forzada en Veracruz? Sí, este sí es un hecho, ya fue la sesión donde aprobaron la solicitud del presidente de la República para que el Comité de las Naciones Unidas de Desaparición Forzada tenga competencia en los casos de desaparición en México y por lo tanto en Veracruz. Por fortuna pues fue bien vista y creo que contó con unanimidad de votos en el Senado esta solicitud. Así que bienvenido, es algo que estábamos buscando y ahora podemos vincular el trabajo de las comisiones estatales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda con las cuestiones que observe este comité a nivel internacional y por lo tanto también se abre la puerta a la búsqueda de recursos. Señor gobernador, ¿cómo encontró el CAME en Orizaba? Bastante cambiado, la verdad que sí nos empeñamos por lograrlo. Fuimos a filmar las escenas el antes, era importante, para ver las condiciones en que estaba una obra abandonada por 10 años, que no tenía agua, no tenía la tubería para hacerle llegar el agua, ¿sí? No tenía la instalación eléctrica, no tenía ni el contrato de luz, totalmente en el abandono, obra negra, en fin, se fotografió el antes y ahora cómo está. Y lo hicimos también en tiempo récord. Levantarlo para que esté equipado, para que tenga personal médico y para que tenga pues, los servicios mínimos que debe operar un hospital especializado en COVID, ni se diga más. Esto es un ejemplo, lo dije, de cómo podemos coordinar los tres órdenes de gobierno. Participó el alcalde de Orizaba, el INSABI con Juan Ferrer al frente, obviamente por instrucciones del presidente de la República, de rehabilitar todos estos espacios en tiempo récord, y el Estado con CESBER, que el personal de CESBER tomó en sus manos todos los problemas y pues se resolvieron. Ya quedaban mínimos aspectos porque empiezan a hacer todos los protocolos, los simulacros para revisar todos los protocolos de operación ante la llegada de los pacientes con coronavirus. Yo fui testigo, fui a eso, a inspeccionar cómo se hacía uno de ellos, que era el de recepción de un paciente en situación de no gravedad. Sí, entonces hizo ese protocolo, vimos que estaban los médicos, cómo lo pasaban a la sala de evaluación,
cómo registraban al paciente, cómo atendían al familiar, había una psicóloga, cómo pasaban el paciente al área de estabilización si es que lo requería, y luego cómo lo pasaban ya a la cama donde iba a estar convaleciente hasta sanar. Bastante bien, la verdad, lo vi. Y no, y pues el cambio, o sea, realmente el cambio es total. Ahí entramos oscuro, sin pisos, sin plafón, desastre, un abandono, una instalación en total abandono. Y ahora operándolo, pues sí te quedas, Claro. te sorprendes a ti mismo. Y la verdad que, y otra cuestión que yo hice observar con los anestesiólogos es que una inversión bien hecha, es decir, no fue un gasto Así es. estratosférico, sino el uso Así es. adecuado de los recursos. Así que eso era algo 30 muy segundos, importante. Rosana. Rápidamente, señor, usted anunció aquí hace un par de semanas que el grito de independencia sería virtual. ¿Y en los municipios qué va a pasar? ¿Y si serán sancionados si alguno decide hacer festejo? Quien los va a sancionar es la sociedad, porque pues, Sí. un evento así es Muy bien. de total riesgo, absoluto riesgo. Por eso en los municipios que estén en semáforo rojo, semáforo naranja y semáforo amarillo, no debemos realizar este evento, este grito, que lo hagamos de manera virtual, que Muy bien. presentemos mediante video nuestras Muy bien. redes y conmemoremos el inicio de nuestra patria. Lo hará por libre e televisión. independiente. Gracias, Que sea señor virtual. gobernador. Se nos terminó el 20. ¿eh? Televisión, Por aquí en RTV. RTV va a transmitir el grito virtual, y de ahí se va a conectar a la Perfecto. transmisión Ahí lo nacional. estaremos viendo con mucha atención, señor gobernador. Gracias. Buenas Gracias. noches, señor gobernador Rox. Gracias, buenas noches. Gracias, Mario. Gracias, señor gobernador. Gracias, Rosana. Gracias a usted. Muy buenas noches.